Ahí sí. Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con el curso de epistemología, particularmente lo que estábamos viendo en la última sesión. Les recuerdo lo que estábamos viendo. Estamos tratando de responder las tres preguntas de la epistemología, que es ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo se genera y cómo se valida? Tres preguntas que no necesariamente hay que abordarlas por separado. Sin embargo, en función de las preguntas que ustedes empezaron a hacer y los comentarios que empezaron a entregar, culminamos con la primera parte, que es ¿qué es el conocimiento científico? Y eso en términos de lo que es la literatura de estos temas, se le llama el criterio de marcación de ciencia, o el criterio de marcación del conocimiento científico. Yo les subí un documento que habla más o menos de una visión, ¿no es cierto?, que es la visión un poco más platónica, que ustedes varios adhirieron, que es la diferencia entre creer y saber, que es un poco más platónica. Y esa diferencia entre creer y saber, bueno, ustedes lo asociaron al concepto de verdad, en el fondo que una creencia es un saber o es conocimiento en la medida que sea verdadero, pero después ustedes mismos, no todos digamos, pero algunos de ustedes empezaron a dudar de eso por el tema de, bueno, ¿cómo podemos saber si algo es verdadero? Ahí empiezan ya digamos, las dudas, ¿no es cierto? Que esa sería como una segunda duda. No sé si ustedes alcanzaron a ver el video de Pablo Raceto, él creo yo que lo explica muy bien, porque él dice, mira, una cosa es decir que existe la verdad, y otra cosa, otra cosa es cómo podemos saber si algo es cierto, que son dos preguntas que no son exactamente iguales. La primera, una postura más metafísica, por así decirlo, es decir, mira, si entendemos que algo es verdad en la medida que se corresponda con el mundo, entonces sí existe la verdad. Si yo afirmo algo y ese algo se corresponde con cómo el mundo es, quiere decir que existe la verdad. No quiere decir que nosotros sabemos si algo es cierto. Quiere decir que existe. O sea, que del momento que yo afirmo algo, necesariamente ese algo es cierto o falso. ¿Ok? Luego viene la pregunta, ¿y cómo yo me entero cómo el mundo es para poder concluir si mi afirmación es verdadera o falsa? Entonces, él en el fondo deja la duda, creo yo, no sé si cómo lo interpretaron ustedes, de que muchas veces nunca vamos a ver si algo es cierto. Podemos concluir eso, pero no podemos concluir que no existe la verdad, porque la única forma de decir que no existe la verdad es que no existe el mundo. Es que ustedes tengan esta visión metafísica media de Matrix, que estamos todos en una Matrix conectados y que en realidad todo lo que vivimos nada tiene que ver con cómo el mundo es. Entonces, y algunos de ustedes dijeron, bueno, en realidad lo que nosotros llamamos conocimiento, independiente de su postura, yo tuve la impresión de que no le podemos llamar conocimiento en el sentido puro de la palabra, o sea, como que el conocimiento es la creencia verdadera, en el fondo un conocimiento es como aceptado, ¿ok? Algunos adherían a esa postura, ¿ya? Entonces la diferencia entre saber y creer, repito, ¿no es cierto?, es una idea que es justificada y comprobadamente verdadera, ¿no es cierto? Bueno, podríamos concluir en el fondo, si ustedes creen que la ciencia es conocimiento y que por lo tanto la ciencia tiene algo de verdad, ¿no es cierto? Bueno, ustedes caerían en la conclusión de que la ciencia es un saber, ¿ok? Ya voy a explicar este chiste que es bien malo. Entonces, claro, cuando uno tiene creencias, ¿no es cierto? Y esa creencia sí podemos demostrar que es falsa, y vamos a ver ahora un autor que él piensa que lo único que podemos demostrar en el mundo es que algo es falso, nunca que algo es verdadero. Bueno, ahí sí la podemos clasificar como creencia. Hay visiones que dicen que lo único que podemos saber si algo es falso y por lo tanto podemos identificar creencias, sí, pero no podemos identificar saberes. ¿Cuándo una creencia pasa a ser un saber? Algunos dicen que se puede, otros dicen que no. Y aquí vamos a ver varias empresas que tratan de demarcar lo que es ciencia o no en base a estos criterios que estamos discutiendo. ¿Okay? Perdón, voy a saltarme esto un poco. Vimos el tema de la línea de las manos, ¿no es cierto? Y como ustedes se dieron cuenta, también yo los traté de hacer dudar del tema de la verdad. O sea, porque incluso cuando una idea es demostradamente cierta, decir, si yo digo que voy a tener 5 hijos y porque por las pliegues de mi mano y las líneas, ¿no es cierto? Y eso se da, también queda la duda de si era verdad, la idea es verdadera, o yo realmente fue un mero acierto fortuito y en realidad yo nunca supe algo, ya, simplemente le acerté fortuitamente.
Entonces el criterio de la verdad también tiene esta otra duda, o sea, de decir, ¿cómo sé algo? Sé si algo es cierto, número uno, eso ya tiene una dificultad. Para afirmaciones simples quizás eso se puede lograr. Si yo afirmo, por ejemplo, que ustedes tienen un billete de 10.000 pesos en sus bolsillos, eso es cierto o falso y es fácil darse cuenta. Si es cierto o falso, ustedes se meterán la mano en el bolsillo y sabrán, ¿no es cierto? Pero afirmar que existen, que el universo tiene 15.000 millones de años, ¿cómo puedo saber si esa afirmación es cierta o falsa si es que las evidencias yo las tengo que interpretar? No es evidencia directa, es una evidencia indirecta que yo la interpreto como a favor de la idea. Bueno, ahí se vuelve más complicado con eso. Tenemos esa dificultad. Y la otra dificultad es que aunque la acertemos con la evidencia, ¿cómo puedo diferenciar el saber de una muera acierto fortuito? Entonces, esta visión media platónica finalmente unifica estas dos cosas. Dice un saber es una creencia justificada y verdadera, o sea, no solamente basta con que una idea sea verdadera, sino que además tengo que justificar por qué es verdadera. Ahí estamos hablando de un saber, ¿ok? Pero también vimos que la justificación, con el caso de Semmelweis, ¿no es cierto? La justificación también es que tiene un lado medio negativo en el punto de vista de que muchas ideas que no son justificables en una época terminan siendo justificables después y nosotros retrasamos la aceptación de esa idea por no encontrarle justificación en la época donde esa idea fue creada. La típica frase de decir es una idea que se adelanta a su época, ¿ok? ¿A qué nos referimos con una idea que se adelanta a su época? Es que es una idea demasiado vanguardista y los marcos conceptuales de la gente que vive en esa época no las acepta porque no están al día para aceptar esa idea. ¿Qué fue lo que le pasó a Semmelweis con su teoría de que la muerte se portaba a través de las manos? Era una cosa que no cuadraba con las visiones de la época y resulta que con todos estos descubrimientos de los microorganismos patógenos terminó siendo racional pensar eso. De hecho, hoy en día nosotros pensamos así, que las enfermedades se transmiten la mayoría. Son muy pocas las enfermedades que son internas o que surgen de nosotros. La mayoría son contagiosas. ¿Ok? Bueno, ahí tienen ustedes el arma de doble filo. ¿Ok? Y hasta ahí quedamos. No sé si tienen alguna duda, consulta antes de avanzar, para ver qué opinan otros autores al respecto. Hemos visto Platón, más o menos, ¿no es cierto? Ustedes tienen una visión que algunos de ustedes tienen una visión que es media positivista, en el sentido que asocian conocimiento científico como verdad, ¿ok? Vamos a hablar de positivismo un poco, ¿ok? Y quiero saber si tienen algunas dudas o consultas. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Profe? Sí. Una teoría que no tiene refutación, pero tampoco es comprobada. ¿En qué categoría? ¿Cómo la categorizaría? Depende de tu marco conceptual de criterio de marcación de ciencia. O sea, si para ti una idea o sea, una creencia demostradamente verdadera es conocimiento, entonces una teoría que no ha podido ser demostrada que es verdadera no sería conocimiento. Sería, por ejemplo, una especulación de acuerdo a algunos marcos teóricos. Ahora, no te digo que esos son los marcos teóricos actuales. Hay otros marcos teóricos que te dicen, mira, una teoría, entendamos una teoría como un sistema de ideas que explica el mundo. ¿ya? Después vamos a hilar bien fino en eso porque hay muchos errores conceptuales entre los conceptos, hipótesis, ley y teoría. ¿ya? Por ahora les adelanto, una teoría se entiende en ciencia como un sistema de ideas que explica el mundo. Entonces, si un sistema de ideas es coherente entre sí, a pesar que no ha podido ser demostrada su verdad o su falsedad, ¿no es cierto? Hay algunos marcos teóricos que son los que comparto yo que le llaman plausible, un conocimiento plausible. ¿Okay? ¿Qué significa plausible? Que tiene sentido. Por ejemplo, les pongo un caso. La idea de que a ustedes les quedan más años de vida que a mí es una idea sumamente plausible. ¿Ok? No se me ocurre de la nada, se me ocurre que ustedes son más jóvenes que yo, la biología es una sola, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no estoy basado en una mera intuición de que ustedes van a vivir más años que yo. Hay un montón de fundamentos científicos biológicos que respaldan la afirmación que es muy probable que a ustedes les queden muchos más años de vida que a mí. ¿Se fijan? Eso sería una afirmación plausible. Todavía no la podemos demostrar, lo vamos a demostrar cuando o ustedes mueran primero que yo o yo muera primero que ustedes. Ahí vamos a saber si realmente esa idea es verdadera o falsa. ¿Ok? Pero por ahora es plausible. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe.
Ahí estoy adelantando un criterio de marcación de ciencia del marco teórico que aquí a mí más me hace sentido, ¿ya? Pero insisto, pero en mi opinión, o sea, que mi opinión en este mundo de filosofía de la ciencia no pesa nada, entonces yo cumplo con darle las visiones y ustedes verán cuál le acomoda. Lo importante es que la entiendan y que sean coherentes con ella, ¿ya? La idea de este curso no es adoctrinar a la gente, es hacerlos pensar, reflexionar, fundamentar, argumentar y cosas por el estilo, ¿ya? Estoy como Maturana, así, que en paz descanse, ¿no es cierto? Maturana decía que uno no tiene que opinar desde una teoría, porque desde una teoría previa, ¿no es cierto?, de un marco teórico previo, yo respondo todo, pero dogmáticamente. O sea, esto es así y esto no es así. En vez de decir, mira, yo podría ser así, pero en realidad desde otros marcos teóricos podrían ser distintos, conversemos, relacionémonos, ¿no es cierto?, para ver qué concordamos. ¿Ya? Eso como una postura media Maturana, frase de él así, en este espacio relacional. Él tiene una frase como bien así rebusca. Dudas, por favor, consulta, antes de avanzar. Porque la clase de hoy va a ser bien polémica, te lo anticipo. Creo. ¿Polémica en qué sentido? ¿En lo Que que va a tocar les podría herir sus sensibilidades, ya sea filosóficas o políticas incluso. Bueno, la política es una filosofía, la filosofía política también. Salvo que ustedes sean militantes, ahí da lo mismo la filosofía, cuando ustedes defienden ideas como que fuesen verdades, ¿no es cierto? Y luchan por ellas, pero el distinto es la filosofía política, es decir, un marco teórico que te hace entender las relaciones de poder en la sociedad, ¿no es cierto? Entendiendo que hay más marcos, ¿ya? Entonces espero que no se ofendan, ¿ya? Miren, ya, partamos con un caso. Dentro de este mundo de lo que era tratar de buscar el criterio de marcación de ciencia, surgió un movimiento bien influyente, que yo me voy a referir bien poco a él porque está bien vilipendiado desde el lado de la educación. Yo no sé por qué lo detestan tanto, yo considero que es un movimiento súper interesante. Yo creo que se equivocó en varias cosas, pero de que es profundo, es profundo. Que es el positivismo que vino después del círculo de Viena, ¿ya? Bueno, los positivistas tenían una visión muy parecida a cómo ustedes partieron, ¿ya? Ellos relacionaban conocimiento con verdad y veían en la ciencia, ¿no es cierto?, el ejemplo de lo que es el conocimiento verdadero. Hay que entender que en esa época, no sé, toda la física estaba recién partiendo Einstein, ¿no es cierto?, el electromagnetismo, entonces el fervor por la ciencia que había en esa época yo creo que era mayor que ahora, ¿ya? Ahora hasta la ciencia está mirando media con recelo que se vende el capitalismo y cosas por el estilo. En esa época la ciencia era, pero como algunos lo clasificaban como el logro intelectual más grande de la historia de la humanidad, o sea, de ese nivel estamos hablando. Bueno, ellos vieron en la ciencia como un conocimiento verdadero, pero empezaron a decir, pero ¿cuándo un conocimiento podemos decir que es verdadero? ¿Okay? Y ellos se metieron en una especie de filosofía del lenguaje, porque ellos decían que la ciencia tiene un lenguaje especial, y ellos, a mi juicio, ahorcaron lo que se llama la correspondencia del lenguaje con el mundo. O sea, ellos abrazaron este tema de que una creencia es verdadera en la medida que se corresponda con el mundo, pero ¿por qué la ciencia se correspondía con el mundo según ellos? Porque según ellos la ciencia era verdad, era porque el lenguaje que ocupaba la ciencia era fenoménico. O sea, ¿a qué se refiere fenoménico? Que la ciencia cuando hablaba se refería, ontología, ¿no es cierto?, a el ámbito del mundo directamente accesible a través de los sentidos. O sea, la ciencia no hablaba de entidades etéreas, la ciencia hablaba de planetas, la ciencia hablaba de piedras, animales, ¿ok? Entonces, ellos decían, si tú haces un análisis del lenguaje y ves que lo que se afirma no es fenoménico, entonces no es científico. No habría forma, o no sería verdadero, o no habría forma de demostrar que es verdadero. ¿Okay? Entonces, era toda una empresa de la filosofía del lenguaje, y ellos dicen los textos, yo les voy a subir un texto de Echeverría, dicen los textos que ellos se inspiraron en Wittgenstein, que es un filósofo alemán, ¿tengo entendido? Esta es una película de él.
y Wittgenstein escribió un libro que se llama el Tractatus Lógicos Filosóficos. Yo intenté leerlo, es un libro terriblemente extraño, ya, no duré ni la mitad del libro, reconozco que lo abandoné, ¿okay? Pero al menos la parte que dice, dice que en el fondo el lenguaje mapea el mundo, ¿ok? Entonces, lo que nosotros conocemos es lo que podemos decir. Entonces, si yo conozco las montañas es porque puedo hablar de las montañas, ¿ok? Entonces, los límites del conocimiento, porque ese era como el objetivo de ese libro. ¿Cuáles eran los límites del conocimiento? Los límites del conocimiento son los límites del lenguaje. Tú no puedes conocer algo de lo cual no puedes hablar. Entonces, él veía la generación de conocimiento como una especie de expansión del lenguaje. Esa era como una parte del libro, ¿ya? Ahora, ustedes dirán, no tiene nada de raro, ¿dónde está lo extraño del libro? El problema es que el libro tiene un cierre, bien extraño a mi juicio, ¿no es cierto? Donde dice, mira, y dicho todo lo anterior, en realidad lo más importante de la vida es lo que no podemos decir. Entonces él reconocía que nuestro conocimiento tiene que ver con el lenguaje, ahí están los límites del conocimiento, pero en realidad lo más importante está fuera del lenguaje, o sea, todo lo que no podemos decir, ahí está la verdadera importancia, no sé si de la existencia, de la vida. Entonces el Círculo de Viena tomó el libro de Wittgenstein, ¿no es cierto? Y se quedó con la parte del lenguaje, no con la otra parte que él decía que lo más importante es lo que no se puede decir. Y cuenta la farándula epistemológica, ¿no es cierto? Que ellos, esto no sé si es cierto, pero porque lo leí de un libro muy de segunda mano, de que se referían a alguien que conoció a, no sé si será cierto, pero decían que invitaron a Wittgenstein a la reunión del Círculo de Viena y Wittgenstein se fue indignado, porque según él tergiversaron su libro, porque el Círculo de Viena tomó el tema del lenguaje, pero no lo más importante, que es lo que el lenguaje no puede decir. Y para el Círculo de Viena lo único importante era lo que sí se puede decir, fenoménicamente. Y el resto no existe, o no es ciencia, o se miraba peyorativamente. Porque la empresa de ellos era hacer una especie de filosofía del lenguaje rigurosa, o sea, tenía una empresa bien profunda, rigurosa, hicieron toda una especie de trabajo de tratar de transformar el lenguaje que no cumplía con esto, tratar de transformarlo en categorías fenoménicas. Su trabajo fue bien profundo e influyente en el mundo. ¿Okay? De hecho, el Círculo de Viena se desintegró después de la Segunda Guerra Mundial, tengo entendido, y los distintos cultores de ese Círculo de Viena se dispersieron por el mundo y en sus distintos lugares de trabajo fueron influyentes por sí solos. Entonces, por eso la influencia del Círculo de Viena fue gigante, ¿ya? Entonces, ustedes tienen, a mi juicio, muchos de ustedes, no todos, cierta tendencia al positivismo. Ahora, no sé si le hace sentido esto del lenguaje fenoménico. ¿Ustedes creen que la ciencia tiene un lenguaje fenoménico? ¿O no? ¿Qué opinan? Igual esto se puede asociar a lo que dije la otra vez, o no sé si tenga que ver en realidad. Ahí aclaren ustedes de qué pasa con los conocimientos que no son accesibles y no pueden ser experimentados. ¿Se considerarían fenoménicos también? Mira, Si es lo que que yo los sé, descubríamos a través de herramientas como, no sé, microscopios, cosas así. claro, lo que yo sé, porque detalles no los conozco, pero lo que yo sé es que ellos fueron detractores de la teoría atómica y de la teoría de la evolución como parte del conocimiento científico, siendo coherentes con su visión. ¿Ok? Y claro, coincidiría mucho con lo que dices tú, porque el discurso de la teoría atómica era la existencia de partículas microscópicas inobservables. El discurso de la teoría de la evolución, ¿no es cierto?, eran procesos que se daban a escalas poblacionales que la extensión temporal de esos procesos superaba la vida humana, entonces tampoco lo podíamos ver. Nosotros no veíamos especiación, nosotros a lo más veíamos ciertas adaptaciones, pero no veíamos el paso de una especie a otra. Entonces, de acuerdo a varios textos, decían que, no sé si todo el Círculo de Viena, pero muchos consideraron esto como fuera de la ciencia. ¿Ya? Cuadraría con lo que dices tú. Entonces, netamente es como el Círculo de Viena tiene una visión súper empírica, entonces. Sí, sí. La única diferencia, ¿no es cierto?, es que los empiristas puros, ellos decían que las ideas de la ciencia surgen de la observación. Los positivistas lógicos, hasta donde lo entendí, ¿no es cierto?,
decían algo así como que en realidad no le interesaba mucho de dónde salían las ideas científicas, lo que le interesaba es que, sea como sea de dónde salen, cuando tú ya las das a luz, ¿no es cierto?, deben contener contenido fenoménico. Porque así tú puedes mostrar si es cierta o falsa. ¿Te fijas? Ya, sí, Entonces, comprendo. ahí está el Entonces, matiz. ya, entonces, por ejemplo, si yo tengo una hipótesis y realizo un experimento para comprobar esa hipótesis, y se comprueba a través del experimento, independiente o no si mi hipótesis tiene objetos fenoménicos o transfenoménicos, si mi experimento confirma la existencia de algo que no puedo experimentar, ¿ellos sí estarían de acuerdo con eso? Mira, aquí te tener que dar una interpretación. No sé si ellos lo hubiesen dicho así, pero tengo que interpretar. Yo creo que te hubiesen dicho que no, porque, por ejemplo, si tú me dices a mí que existen los átomos, ¿no es cierto?, y la evidencia que me vas a presentar no es la visión de un átomo, sino que es una señal espectroscópica, una línea, ¿ok? Y tú me dices, mira, ahí estoy viendo el átomo porque veo la línea del hidrógeno, ¿no es cierto? Yo creo que el círculo de Viena te diría, es que yo no estoy viendo átomos, yo estoy viendo una línea brillante. No sé si me explico. Entonces son súper empíricos. Esa es la interpretación que le doy yo, quiero ser justo, ¿eh? Yo no soy para nada experto en círculo de Viena, lo que leo el círculo de Viena, un poquito del Tartratus, que se basaron en eso, análisis de otros autores respecto al círculo de Viena, porque ahora el círculo de Viena es gigante, o sea, para que ustedes se hagan una idea, estuve metido hasta Sigmund Freud en ese mundo, ¿ya? Y de hecho, después que el círculo de Viena se desintegró y que desde el lado de la filosofía de la ciencia como que lo empezaron a dejar de lado, igual existieron muchos autores posteriores, los neopositivistas que le llaman, tratando de volver a rescatar el círculo de Viena, ¿no es cierto?, pero ya con algunos matices, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que yo voy a decir obviamente que va a ser siempre injusto, ¿ya? Y desinformado de mi parte. Waldo, ¿Sí? mira, quiero citar una pequeña anécdota que en un congreso de didáctica creo que lo mencioné una vez por ahí. Uh-huh. Y había en la Pontificia Sociedad Católica de Chile, y en el año 97, 98 fue el congreso de didáctica, estaba el profesor Quintanilla organizando todo, y había muchos invitados. Y académicos de esas universidades, del área de la didáctica de la ciencia, de la educación en ciencia. Y ahí invitaron a un profesor Pérez, un teórico marxista importante aquí en el país, y expuso su posición al respecto del tema que se estaba hablando. Y afirmó que los dinosaurios no existían, que la teoría de evolución no era capaz de expresar que en otra época habían dinosaurios y que existieron. Y cuando se le trató de solicitarle explicaciones de parte de algunos asistentes al encuentro, no quiso explicitarlo, sencillamente se cerró que no existía ni no nomás. Entonces, Quizá era hasta la fecha, positivista. Quizá hasta la era fecha, positivista. exactamente eso, de acuerdo a lo que estamos conversando, y estoy dándome cuenta que era eso, por eso decía que no existía. Probablemente era un positivista coherente, o sea, porque si uno es positivista y nunca vimos los dinosaurios, sino que lo que vemos son restos fósiles que lo interpretamos como la existencia de grandes animales, ¿no es cierto? Claro, y como la verdad solamente se demuestra por una correspondencia completa con el mundo, y eso se ve fenoménicamente de forma directa, ¿no es cierto? Es como jamás podríamos acusar de crimen a nadie si no vemos el crimen. Esa sería la analogía, ¿no es cierto? Bueno, sería coherente con eso, ¿ya? Espero sí que algún día, si algún día ni Dios quiera cometer un crimen con un ser querido a esta persona, espero que se le quite lo positivista, porque si se comete un crimen y nunca vimos el crimen, sino que vimos evidencia indirecta, huellas, pelo, lo que uno quiera, ¿no es cierto? Fotos de las personas sospechosas antes y después cercanos a la escena del crimen,
ninguna de esas evidencias sería, para un positivista, suficiente para poder afirmar que existió el crimen, o existió el dinosaurio, ¿no es cierto? O sea, podríamos ir a robarle a un positivista. Claro, y de ahí que no acusen, con la evidencia que ellos consideran como suficiente. Obviamente caricaturizando la visión positivista. Esto tiene un fin didáctico. Yo si que un positivista acá me haría pedazos, me diría, tú estás mal interpretando el positivismo porque nunca lo llevamos a ese extremo. Por supuesto que aquí hay grados, ya si en todas las visiones filosóficas hay grados. Por eso están los positivistas, los neopositivistas, por eso están los positivismos del Círculo de Viena, que fue un tipo de positivismo bien especial, ¿no es cierto? Y todo el cuento. Profe, ¿y qué onda este Círculo de Viena? Yo no soy muy conocedor de este círculo. ¿Es algo que se formó en ese mismo siglo? ¿Podía ir gente de cualquier parte del mundo? ¿Era como una asociación? Claro, era como un grupo que era, como todo círculo era cerrado, tengo entendido que se iba por invitación, ¿ok? Y grandes personalidades parecía una secta, ¿sí? Aunque la diferencia entre secta y religión formal, muchos dicen que no existe, para que ustedes hagan el caso, ¿ya? Parecía una secta. Si es que entendemos secta como un grupo de personas que tienen una visión de mundo y que socialmente son cerradas, ¿no es cierto? O sea, no admiten, no son abiertos a nuevos miembros, salvo que todos acepten, ¿no es cierto? Bueno, podríamos considerarla una secta, pero independiente de la etiqueta que uno le ponga, estamos hablando de que estaban detrás de una empresa de la filosofía del lenguaje y que de paso la ciencia les sirvió como inspiración, ¿ya? Eso sí, una persona que sabe bastante de positivismo, que es el Diego Romero, que trabaja en física, él me contaba eso, ¿ya? Me contaba, mira, en realidad su objetivo no era una demarcación de ciencia, lo que pasa es que la ciencia lo inspiró, su objetivo era una filosofía del lenguaje, ¿ya? Porque Wittgenstein era una postura respecto a la filosofía del lenguaje. Ahora, más allá, no sé, hay una película no me acuerdo el nombre, pero que toca estos temas que vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Porque el Tractatus lógico-filosófico Wittgenstein lo escribió en medio de una guerra, ¿ya? Y claro, la historia oficial dice que Wittgenstein la escribió como aislado, muerto de frío, ahí haciendo guardia en un lugar perdido, ¿no es cierto? En la película lo refleja que lo está escribiendo en medio de las balas, ¿sí? Como que le pasan las balas por los lados y él sigue escribiendo el Tartrato así como fanático. La película tergiversaron un poco, digamos, el suceso, ¿ya? Miren, hay un autor que yo le mencioné la clase pasada, del cual yo fui militante, no lo conocía obviamente nunca, Karl Popper. Karl Popper murió el año 92, ¿ya? Y Karl Popper fue bien polémico, ¿eh? Y aquí espero tocarles una fibra sensible a algunos de ustedes, ¿ya? Karl Popper, él también andaba detrás de un criterio de marcación de ciencia. Y él dijo, mira, un poco refiriéndose a lo del Círculo de Viena, ¿ya? Él decía, mira, el problema que tenía el Círculo de Viena es que estaba obsesionado con la verdad y por lo tanto ellos tenían una concepción de que la evidencia era para verificar la verdad de una idea, y la idea se podía verificar su verdad en el sentido de correspondencia absoluta, siempre que tuviera un lenguaje fenoménico. El problema, dice Karl Popper, es que la ciencia nunca verifica sus ideas. Lo que hace la ciencia es falsear sus ideas. O sea, el rol de una evidencia científica no es demostrar que una idea es cierta, es intentar demostrar que esa idea es falsa. ¿Y cuál es su argumento? Fíjense, es súper interesante. Al menos para mí, yo la primera vez que lo escuché así, mi cabeza voló 1000 pesos. Él dice, mira, fíjate tú algunas áreas de la cultura que no son consideradas como ciencia y que sus afirmaciones son meramente verificables, o sea, cumplirían con lo que el Círculo de Viena quiere, ¿ok? Por ejemplo, los horóscopos. Él tocaba como caso los horóscopos. Si uno lee este horóscopo, ¿no es cierto? Uno dice, las circunstancias retrasan y obligan a replanteos constantes. Esa es una afirmación. Aunque puedan sentirse estimulados por su trabajo con deseos de adquirir mayores responsabilidades. Existe una energía obstructora que obliga a avanzar con lentitud y esfuerzo. ¿Quién se sintió identificado por ese horóscopo? O identificado. Preguntándole a un grupo de científicos. Pero ¿saben? Una mano en el corazón. ¿Se sienten identificados con lo que dice esa frase? No. ¿Que las circunstancias retrasan y obligan a replanteos constantes? Sí.
¿cierto? Sí. Y uno dice, oye, está hablando del COVID. ¿Sí o no? Esto fue escrito el año 2017. Ah, no, pero bueno. Bueno, para mí, Me ha explicado. quizás tú tienes otras circunstancias peores al COVID. Pero fíjense que la frase, palabra de Popper, es tan vaga que cualquier cosa se corresponde con eso. La contingencia del COVID cuadra perfecto, pero dice, pero ¿cómo se lo escribieron en el 2017? Ahora, si ustedes además tienen otros problemas, una enfermedad, un problema económico, ¿no es cierto? También lo van a hacer cuadrar con eso. Entonces, como dice Lynn, ¿no es cierto? Está en general que uno lo puede interpretar de muchas formas, sentirse aludido y que lo que yo estoy viviendo se corresponda con eso. De hecho, escribir un horóscopo es re fácil, ¿ya? Y la gente que no hace este análisis riguroso de lo fácil que es hacer que una frase se corresponda con cualquier cosa, lo pillan desprevenido. Entonces, es como que yo le dijera a usted, están en un constante estado de estrés. Grandes decisiones se están tomando en su vida. Hay algunas cosas que pasan por su cabeza que no los dejan dormir tranquilos, tranquilas. ¿Ok? Tengan cuidado con esa persona que ustedes quieren mucho. Los podría decepcionar. Libra. Ya, vos, profe, basta. Dice hasta mi signo. ¿En qué momento el profe se convirtió en Libra, pero astrólogo? en realidad podría haberle puesto cualquier signo. Si a todos les calza, a la edad de ustedes esa frase, como la probabilidad que sea cierta, para ustedes, sin poner el signo, ¿no es cierto? Es enorme. O sea, a la edad de ustedes, ¿quién no está tomando decisiones importantes en su vida? De hecho, las decisiones más importantes de la vida no lo toman entre los 20 y los 30 años, porque se lo anticipo. ¿Ya? De ahí para adelante uno como que sigue con la vida en base a las decisiones que tomó en esa década. ¿Ya? Bueno. Puta. Entonces uno dice, ya, grandes decisiones están tomando en su vida. Obvio, si tienen 30 y 30 años. Una persona que quieren mucho los va a decepcionar. Bueno, obvio, si la mayoría de la gente conoce a la pareja de su vida, si es que la tienen, ¿no es cierto? Más o menos en esa edad, después de varios intentos fallidos. ¿Ok? Entonces, son como buenas frases como obvias. La probabilidad de que sean ciertas a su edad es enorme, y es súper fácil escribir eso. Cuiden su alimentación. Uno dice, oye, pero ¿cómo supo el profe que me alimento como el ajo? Bueno, porque lo más probable es que no tienen tiempo, no tienen plata, y las personas que no tienen tiempo ni plata se alimentan pésimo. Obvio. Entonces nos dirán, ¿es brujo? No, pues estoy diciendo puras frases vagas, ¿no es cierto? Y cuando digo cuiden su alimentación, podría referirme a que están comiendo mucho, a que están comiendo poco, a que están, o que no están planificando ¿no es cierto? Su alimentación, o que están algún enfermo, ¿no es cierto? Y ustedes van a creer que yo tengo poderes sobrenaturales. Fíjense que hay una... Voy a buscar el video, porque no les puedo prometer que se los voy a subir, porque no sé si lo voy a encontrar. Hay un video de un tipo que les entrega a un grupo de personas su carta astral. Y hay personas que se ponen a llorar al leer la carta astral. Y mirar al tipo como que cómo sabe detalles tan íntimos. ¿Ok? El problema está que después junta a todas estas personas y todos tenían la misma carta astral. Y ahí se dieron cuenta que en realidad la carta astral dice solamente frases vagas aplicables a cualquier persona, y la persona, en base a sus vivencias particulares, le endosa precisión a la afirmación. ¿Ok? Profe, ¿Sí? esto es una anécdota, pero tiene mucho que ver con lo que usted acaba de decir. Hace tiempo atrás, yo con un grupo de amigos que también son estudiantes de ciencia, no de la misma ciencia, ellos estudian la mayoría de electrónica, cosas así, física. Solamente como por la broma, por el meme, buscamos una forma de tener nuestra carta astral. Yeah. Entonces, buscamos una persona que tenía como experiencia en esto de hacer carta astral, y ni siquiera nos cobró, pero dijo, ya, les voy a pasar su carta astral, necesito estos datos de ustedes. Nos preguntó la hora en que nacimos, el día en que nacimos y el año. Como, ya, perfecto. Y nos mandó una carta de vuelta, que creo, no sé si tengo el documento por acá, que era nuestra carta astral, pero no decía ninguna frase concreta, eran puros simbolismos.
Y era como, ¿y esto cómo lo leo? Y a la hora de preguntarle a él, supo alguno de nuestros datos de alguna manera, porque nos preguntó, mientras estábamos hablando con él, le hacíamos preguntas de vuelta. Era como, ya, tú naciste el 31 de enero tal año. En este contexto. Ya. Y entonces empezó a contarme y a hacerme todo un cuento, y mientras él hacía ese cuento me iba preguntando. Sí. Y el hecho de que yo le respondiera le daba como más información para atinarle más al contexto en el que estaba. Sí, fue algo... Pero la carta astral en sí no dice nada, son puramente símbolos. Mira, de hecho, lo que tú estás describiendo, mira, hay un tipo que lamentablemente falleció hace como 2 años atrás, que se llama James Randi. Él es mago, él era mago, ¿ya? Y él le hacía creer a la gente que él tenía poderes sobrenaturales, incluso que podía hablar con los muertos, ¿ya? Y después le explicaba cómo lo hacía. Aplicaba una técnica que se llama cold reading. ¿Ya? ¿Qué es el cold reading? El cold reading es un poco lo que te hicieron a ti, o sea, en una conversación, en base a leer tus expresiones corporales, tus gestos, ¿no es cierto? Y preguntas súper dirigidas, va haciéndote creer que adivina. Entonces, por ejemplo, te pongo un caso. Él decía, siento una presencia. Y empezaba a ver qué caras abrían los ojos. Entonces ya sabía que había personas que tenían familiares fallecidos. Es hombre. Y ahí obviamente se iba achicando el espectro. Es un hombre de contextura gruesa. Y entonces se iba achicando del todo el público que estaba escuchando. Ya iban quedando 10, 5, 3. Y decía, y su nombre empieza con M. Y había una persona que se ponía a llorar. Entonces, claro, llegaba a la o las personas que las impactaba, porque obviamente en este acierto iba a llegar a una persona, ¿no es cierto? Y le hacía creer que estaba hablando con un pariente muerto. Y después le explicaba, en realidad esto es súper fácil de hacer. ¿Okay? Tengan cuidado porque hay gente que es estafador. Waldo, ¿sí? Fíjate que este ejemplo que tú acabas de dar está muy bien desarrollado y explicado en unos videos en YouTube de Richard Dawkins, traducido al español. También Richard Dawkins, sí. Pero donde pone en evidencia los peligros que corre la ciencia, la ciencia y la razón en la actualidad por este tipo de prácticas y pseudocientíficas, no sé cómo decir. Sí, eso. Mira, ¿por qué yo les dije que esto los podría ofender? Porque obviamente es probable, ¿no es cierto?, de que algunos de ustedes sí creen esto, ¿ya? Yo estoy hablando de lo que dice Popper respecto a esto, ¿ya? El problema está que, claro, una cosa es decir Popper dice esto, y obviamente que hablaba peyorativamente de esto, ¿no es cierto? Y decía esto no es ciencia porque son solo afirmaciones verificables, y él decía lo que hace la ciencia es todo lo contrario, lo que afirma son cosas sumamente improbables. Por ejemplo, va a llover mañana en la región de Valparaíso a partir de las 7 de la tarde. Eso no es general, eso es una predicción súper arriesgada. La probabilidad de que sea falsa es enorme. ¿Ok? Y cuando yo voy a buscar evidencia, voy a tratar de demostrar que eso es falso. Eso es lo que hace la ciencia según Popper. Y él se inspiró en Einstein. Ya Einstein decía, mira, si mi teoría es cierta, lo que ustedes debieran ver es que en un eclipse en África, la estrella de tal lugar va a desviar su posición en 15 grados. Eso es lo que decía las predicciones, la teoría de Einstein. Él no hacía predicciones vagas, no decía, mira, va a ocurrir un suceso. Eso es lo que diría un astrólogo, de acuerdo a Popper, y obviamente que va a ser cierto. Un suceso va a ocurrir. ¿Bien? ¿Cuál, dónde, cuándo? Da lo mismo, pero va a ocurrir. Probabilidad que sea cierto, 100%. ¿Cumple los criterios del Círculo de Viena? Sí. ¿Es ciencia? No, según Popper. ¿Qué les parece? ¿Los convence o no? Convencer que El criterio de marcación de ciencia de Popper, que lo que es ciencia son afirmaciones arriesgadas y por lo tanto demostrablemente que se pueden demostrar que son falsas, no las verificables. Eso no es como lo que, no sé si tenga que ver, pero fue como lo que dije al principio, de que si no se podía refutar, entonces se considera verdad, o si no hay forma de comprobar que es verdad, pero sí hay forma de comprobar que es falso. Sí, él dice que la única evidencia concluyente en ciencia es la falsa, la evidencia que demuestra que tu idea es falsa, pero si tu evidencia concuerda con tu afirmación, aunque sea arriesgada, tú no puedes decir que tu afirmación es cierta,
tú puedes decir que no pude demostrar que es falsa, porque no hay ningún cúmulo de evidencia que te permita afirmar la verdad de algo. Esa era su visión. Les pongo un caso. Supongamos que ustedes dicen, mi madre es honesta, ¿ok? Y ustedes dicen, y tengo mucha evidencia. Mira, en realidad la otra vez había una billetera y la recogió y la devolvió, ¿ok? Yo la otra vez dejé mi celular ahí y no se metió en el celular, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen 40, 50 evidencias de la honestidad de su madre. Popper diría, listo, pero basta con que una evidencia refute, sea negativa y va a refutar todas las anteriores. Por ejemplo, ustedes se enteraron que su mamá estafó a un trabajador. Y todas las evidencias positivas que tuvieron se van al tacho de la basura solo por esta evidencia falsa. Su madre no es honesta. Eso es falso. Esa es la posición de Popper. Solo la evidencia falsa es concluyente. La evidencia que corresponde no te concluye que algo es cierto. Y según él, los grandes avances de la ciencia se han dado cuando tú logras refutar una idea, no cuando la corroboras. Benjamín concuerda, dice, la ciencia actual es refutar, eso es la ciencia actual, refutar la hipótesis. Ya, Benjamín, tenemos un popperiano. ¿Qué opina el resto? No sé, siento que hay algo que estamos ignorando, pero no lo estamos viendo. ¿Perdón? Pensando. ¿Estás pensando? Siento que hay algo que estamos ignorando de lo que dijo Popper, pero lo estamos ignorando. Les doy otro ejemplo. Miren, Popper se refería a 3 campos. Por eso le dije que Popper era polémico. Uno, los horóscopos, que uno podría decir, ya, pero eso es cultura popular, no tiene, digamos, grandes repercusiones sociales. Él se refería a la política también. Popper era antimarxista. O sea, era liberal, o sea, lo contrario al marxismo, que es más colectivista, ¿no es cierto? Entonces él decía, su crítica a Marx, porque el Marx, cuando escribió El Capital, él hablaba de una forma de comprender la historia, una forma científica de comprender la historia, ¿ok? Basado en categorías materialistas, o sea, muy, muy parecido a la antología que vimos nosotros. Pero Popper le criticaba su cientificismo en base a su falsacionismo, porque él decía, mira, no basta con ser materialista para ser científico, ¿ok? Tú tienes que exponerte a la refutación. Entonces Popper decía, ¿qué hacen los marxistas? Dicen, mira, cuando pasan cosas que en el mundo que refuerzan su marxismo, por ejemplo, mírate el éxito que tiene el sistema educativo y el sistema de salud de Cuba. Entonces uno dice, bueno, eso no es marxismo en estricto rigor, pero ya es comunismo, ¿no es cierto? Uno dice, ah, mira, ven que esto funciona, ven que así se construyen las sociedades. Entonces dicen, abrazan la evidencia positiva a muerte. Mira la Unión Soviética al principio de la Guerra Fría, no después cuando fue destruida. Entonces, las evidencias positivas las abrazan. Pero ¿qué pasa con las evidencias negativas? ¿Qué pasa con la caída del muro de Berlín y Alemania del Este? Fue un desastre, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con Corea del Norte? Fue un desastre, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con Venezuela? Fue un desastre. Y Popper dice, ¿y cómo responden los marxistas ante la evidencia negativa? Levantan otra idea para defenderla. No dicen que su idea es falsa. Dicen, no, lo que pasa es que esto es una conspiración norteamericana, no, lo que pasa es que esto fue un bloqueo, no, lo que pasa es que aquí... Entonces, siempre hay una idea nueva que surge a posteriori para rehuir la evidencia negativa. Esa es la visión que tenía Popper de los marxistas. Entonces Popper decía, eso hacen las ideologías sectarias, no la ciencia. La ciencia ante una evidencia negativa reconoce que su idea es falsa y cambia de opinión. Entonces él atacó la pretensión de cientificismo del marxismo. Dijo, no es científico, es materialista. Sí, científico, no. Rehuyen la evidencia contraria. No cumplen con el falsacionismo que alimenta. Entonces los que tenemos comprendido como excepciones no estarían dentro del falsacionismo. ¿Perdón, a qué te refieres con excepciones? Me perdí. Por ejemplo, si se establece una cantidad de, no sé, esto lo voy a llevar a un punto más actual y más normalizado que, por ejemplo, ya, la química. No sé, elementos de este grupo operan de esta manera, excepto este. Entonces, esa sí. excepción no
no lo podríamos determinar como ciencia bajo el falsacionismo. Mira, muy, muy importante, te voy a dar una versión que la leí de un discípulo de Popper, no sé si Popper lo decía igual, ¿ya? Este discípulo de Popper decía, mira, no se trata que cuando tú levantas una idea para rehuir la refutación, esa idea se llama hipótesis ad hoc, es decir, tú la traes justo para defenderte del ataque de la evidencia, ¿no es cierto? Ad hoc, al momento, ¿no es cierto? La ciencia sí trabaja con hipótesis ad hoc, pero, tratando de encontrarle la razón a Popper, cuando tú lanzas una idea para reinterpretar la evidencia contraria, ¿no es cierto? Tú antes tienes que haberla demostrado. Tú no puedes traer cualquier idea no demostrada para defender la tuya. Eso es sectario. Porque claro, si tú tienes una evidencia negativa, o sea, que refuta tu idea, uno puede inventar cualquier cosa para rehuir a esa evidencia negativa. Pero los científicos no inventan cualquier cosa. Tú traes una idea que ya tiene una demostración independiente. ¿Ok? Que no está en discusión si es verdad o no. Pero si tú dices que son los extraterrestres los que te llevaron tu plata, ¿no es cierto? Suponte que yo te acuso que tú me robaste el dinero, ¿no es cierto? Y te digo, no, o sea, es que tengo aquí un dinero, y justo la plata que a mí me falta está en tu bolsillo. Tú dices, no, lo que pasa es que vino una persona y me pagó justo una cosa que le vendí, valía lo mismo. Es una hipótesis ad hoc, ¿no es cierto? Tú tendrías que demostrar eso. ¿Quién es esa persona? La entrevistamos, ¿es cierto? Sí, ya listo, se defiende entonces. Pero traerla así como así, eso hacen los sectarios. ¿De acuerdo a Popper? Claro, entonces Benjamín dice, pero sí existió el bloqueo norteamericano. Por eso digo, hay que demostrarlo, o sea, hay que demostrarlo. Yo no sé si existió en todos los casos, yo no tengo idea. En Alemania del Este, el fracaso de la Alemania del Este respecto a la Alemania del Oeste, no sé si fue por bloqueo o no, no tengo la menor idea. ¿Ya? Estoy tratando de interpretar las palabras de Popper. ¿Ya? Según Popper, él tiene una frase que cada vez que un marxista abre un periódico, ve la corroboración del marxismo, nunca la refutación. Eso es lo que hace un sectario. ¿Sí? Entonces, claro, la gente que es de izquierda, ¿no es cierto?, odió a Popper, lo odió. Porque la pretensión de cientificismo, porque ese es un fuerte que tiene la filosofía marxista, ¿no es cierto?, entender la historia como relaciones de poder y de lucha de clases, ¿no es cierto?, fuertísimo, fue muy original en su época y todavía hay gente que ve la historia así. Ahora, la pregunta es, y el tercer campo donde Popper se metía era en el psicoanálisis. Yo aquí no sé nada de psicoanálisis, pero él decía que el psicoanálisis peca de lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, el típico caso del complejo de Edipo y el complejo de Electra, ¿no es cierto? Ese que en el fondo todas las personas desde que nacemos tenemos pulsiones sexuales para con nuestros padres y es la sociedad la que nos lo inhibe, como una especie de tabú. ¿Ok? Esa es como una idea que anda dando vuelta. Entonces, Popper decía, pero a ver, la evidencia en biología demuestra lo contrario. Demuestra que las pulsiones sexuales vienen después del desarrollo del hipotálamo y eso no es de la niña. Por lo tanto, no puede ser cierto el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Sin embargo, ante esa evidencia, ¿qué es lo que dicen los psicoanalistas? Según Popper, ¿cierto? Es que es la sociedad la que inhibe esto y te hace a ti creer que esto no existe. Entonces, nuevamente, una hipótesis ad hoc para rehuir la evidencia, que nadie ha demostrado, entre paréntesis, ¿no es cierto? Estoy diciendo palabras de Popper, no digo que es así, que nadie ha demostrado según Popper, para simplemente, su única función no es buscar la verdad, es rehuir la evidencia contraria. Secta. O dogma. O sea, una ideología cerrada, un sistema de ideas cerrado, impermeable a la evidencia contraria. Uno de los argumentos, profe, que tienen estos grupos como sectarios, igual creo yo que va basado mucho en el contexto de la otra persona, a la persona que le está haciendo como la refutación, por decirlo así. Uh-huh. Es como, si yo refuto algo, siendo una persona externa a la secta, lo más probable es que la persona de la secta diga, no, es que tu contexto te obliga a pensar eso, y decir que mi pensamiento, mi ideología, está incorrecta.
porque tú hayas estado en un contexto que te enseñaron así, y por ende no podís ver de la misma manera lo que tú ves a lo que yo veo. Mm. Esa es como la problemática actual con las sectas. Y eso iría como en contra de la visión. Claro, iría en contradicción porque tú puedes responder a eso siempre. Ante cualquier evidencia negativa, tú podrías defenderte siempre así. Por lo tanto, tu postura se vuelve irrefutable con esa estrategia. Es que tú lo ves así. O sea, partes de la base tú que tienes la razón y que no hay nada que te pueda refutar. Nada. Es solamente visiones. Es un poco lo que hacen los terraplanistas. No sé si se han dado cuenta ustedes. Cuando uno le dice, mira, lo que pasa es que no puede ser la Tierra redonda, plana, porque si no el Sol se achicaría cuando tú te alejas. Se achicaría cuando es de noche, porque se alejaría, la noche supuestamente para ellos es que el Sol se aleja de nuestra postura. Pero uno le dice, oye, pero cuando uno ve el Sol en todo momento del día, el radio tiene el mismo tamaño, o sea, no se está alejando. ¿Ya? ¿Y qué es lo que te dicen? No, lo que pasa es que es el lente que tú utilizas que hace que tú lo veas del mismo tamaño, es un fenómeno óptico que te hace verlo así, pero en realidad se aleja. Y después uno le dice, oye, pero los barcos se pierden en el horizonte, o sea, no es que se achican, se van como hundiendo. No, es un efecto de la difracción del agua del mar, que hace que se cambie el ángulo de la figura, pero en estricto rigor se está perdiendo. Yo me sé casi todas esas cuestiones, yo le dije que tengo un amigo terraplanista, ¿ya? Y todo lo interpretan con hipótesis ad hoc que nadie ha mostrado. Y dice, oye, pero ¿y qué pasa con este video que estoy viendo que está filmado en la NASA? Hay una persona aquí que lleva 30 minutos hablando flotando, toma agua y el agua está ahí. No, son efectos computacionales. Para engañar. Hipótesis ad hoc, hipótesis ad hoc, hipótesis ad hoc. No demostrar, no demostrar, no demostrar. Ahí tú te vuelves impermeable a la evidencia contraria. Según Popper, la ciencia abraza la evidencia contraria. Dice, gracias por refutarme. ¿Ok? Ahora avanzamos. Aquí Benjamín dice, ¿se puede negar una idea teniendo principios contrarios? Por ejemplo, Popper era liberal. ¿Se puede ser objetivo? Que son dos preguntas distintas, Benjamín. O sea, suponte que Popper atacó al marxismo por su aversión al marxismo. O sea, tiene una componente psicológica su ataque, ¿no es cierto? Pero eso no quita si tenía la razón o no. Una persona, por la razón que sea, o sea, si yo hago un ataque, ese ataque que sea asertivo o no, no depende de qué me inspiró. Yo podría estar inspirado por el odio más grande hacia el marxismo, como también podría estar inspirado por otras cosas, y eso no lo vuelve ni más cierto ni más falso. O sea, el hecho que un ataque surja de la subjetividad no implica que ese ataque es falso. Existe un dicho en ciencia que dice, tú juzgas los mensajes por el propio mérito del mensaje, no por el currículum de quien lo emite. Porque si uno aceptara ese argumento de que, dado que Popper era liberal, entonces lo que dijo del marxismo entonces no puede ser cierto, querría decir que si eso mismo lo hubiese dicho un marxista, entonces es verdadero. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Se fijan? Este argumento que estoy dando sale en Los Simpsons, entre paréntesis. Lisa Simpson. El asunto es que independiente que inspiró a Popper es si le encuentran la razón. No tanto el caso particular del marxismo, de la astrología, del psicoanálisis, es su visión de sí, criterio de marcación de ciencia. José dice que falta algo. No sé si todos piensan lo mismo. No, pienso que falta algo, pero en realidad no sé si falta algo. O sea, tú intuyes que falta algo. Súper. Sí, porque siento que esto es como muy generalizado. Pueden haber situaciones en las que haya una respuesta ad hoc que sí sea correspondiente con la realidad. Sí, mira, como te mencioné, no es que Popper esté en contra de la idea ad hoc, está en contra de la idea ad hoc no demostradas, que tú la sacas a colación solo para rehuir la evidencia. Si esa idea ad hoc la traes a colación, pero ya tuvo su demostración independiente, no, pues está bien. Lo primero es hacer trampa, lo segundo es ser coherente con lo mejor del conocimiento.
Entonces, lo que no es falseable no es ciencia. Los horóscopos son infalseables, según Popper. La teoría marxista completa, según él, es infalseable, según Popper. Todo el psicoanálisis es infalseable, según él. Por lo tanto, ninguno de esos tres cumple con el criterio de ciencia. Profe, Sí, sí. disculpe, ¿me puedo poner polémica? Dale, no, sí, yo les dije que esto iba a herir susceptibilidad, así que dale. Ya es que hablamos del horóscopo y muchas cosas, pero bueno, si para Popper es fundamental que las ideas en ciencias sean falseables, entonces algo como la idea de un Dios que no es falseable, no es compatible con la ciencia. Entonces para Popper, ciencia y religión son cosas totalmente separadas, incompatibles. ¿Así tendría que interpretarlo? Tendríamos que interpretarlo así, que para él la religión no es ciencia. No dice que no es verdadero, sí, de hecho para él nada es verdadero, ni la ciencia. Recordemos eso, ¿ya? Popper no está diciendo que la ciencia es verdad, todo lo contrario, Popper dice, nada es verdad. La ciencia es lo menos falso que existe, nada más. Entre menos falso, mejor. O sea, en el fondo Popper dice, las ideas que nosotros nos enseñan ahora en ciencia son las que han superado los mejores intentos de falsación. Por lo tanto, son buenas ideas. Pero dice, nada es cierto en ciencia. Lo único cierto en la ciencia es la falsedad. No sé si era ateo Popper. No, ahí sí que no sé esos detalles. ¿Ya? Bajo su filosofía no podría ser ateo, solamente agnóstico. No podría porque no es falsable, entonces no puede afirmar si existe o no existe. No puede. No, que fíjate, estamos hablando de un criterio de marcación de ciencia. O sea, el hecho que algo sea clasificado como no científico no quiere decir necesariamente como que no existe, no es verdad, no es valorable. Él dice, esto es la ciencia, y ese es su criterio, y lo que está fuera de esto no es ciencia, listo. ¿Ya? Las valoraciones que ustedes hagan de lo que no es científico, ahí estamos hablando de otra cara de la moneda, que no sé si Popper lo llevó a ese nivel, no sé. Lo que sí, un dato así como curioso, Popper se inspiró en Einstein en esto. De hecho, Popper es alemán, fue alemán, al igual que Einstein, ¿no es cierto? Y él tiene un libro que está en la biblioteca, no sé si lo han escaneado, pero si tienen el tiempo de leerlo, es un libro marciano, es un libro de filosofía, de lógica de la investigación científica. Él al final de ese libro tiene las cartas que intercambió con Einstein. ¿Ok? Y es interesante cómo ambos coincidían bastante filosóficamente. ¿Ya? Quizás no por el falsacionismo, es por la lógica de la generación de conocimiento científico. No es que es ciencia, sino que es cómo se genera el conocimiento científico. Ahí tenía una coincidencia gigante. ¿Ya? De hecho, yo creo que Popper le copió a Einstein, creo yo. Esa es como mi teoría conspirativa. ¿Ya? No puede ser tan iguales, yo creo que él le copió. No me cuadra que sea al revés. Para mí Einstein no le puede haber copiado a nadie. No hay forma de comprobarlo. No hay forma de comprobarlo, pero es poco probable, así que Einstein le copia a una persona. Es como que así, es como decir que no sé, porque ¿cómo se llama el tipo? Que Messi le copia a un futbolista, así que ¿a quién le va a copiar? Maradona ya murió. Dudas, consultas. Fíjense que si uno aplica esto, ¿no es cierto? Y tratando de buscarle como la razón, desde mi punto de vista, cuadra bastante bien con varios episodios de la ciencia, si no con todos, dicen algunos, ¿ya? Por ejemplo, la afirmación de Kekulé, que existía una sustancia que tenía 6 átomos de carbono en un ciclo, ¿no es cierto? Kekulé fue el que conjeturó la hipótesis del benceno, ¿ok? Bueno, conjeturar algo tan preciso como eso es súper arriesgado y es fácil demostrar si es falso. Y lo que nos muestra la evidencia es que no han logrado falsear eso. Según Popper es una buena idea, no es verdad. ¿Ok? La molécula de ADN, etc. Hay varios casos como ese. Y como les mencioné, Popper fue considerado el filósofo de la ciencia más influyente del siglo XX para los científicos. Y no para los filósofos, para los científicos. O sea, era la primera vez que una propuesta filosófica se enseñaba en programas de ciencia. Fue una cosa así como impresionante. Porque normalmente las propuestas de los filósofos, los científicos nunca las pescaron. ¿Ya? Veían a los filósofos como que hablaban de cosas que, según varios científicos, ellos no entendían. O sea, hablaban de la ciencia sin ejercerla. ¿Ok? Y lo que proponían no tenía ningún sentido. Hasta que llegó Popper. Y como que muchos científicos se volvieron popperianos.
para entender su propia actividad. Entonces, que el tipo era influyente, nada que decir. Bueno, pero eso suena súper conveniente. Llegar conveniente justo a un porque- momento en que los científicos necesitaban una ideología y llegar a Popper con esta ideología tan perfecta para el mundo científico, obvio que se le van a unir varios. Es que, desde mi opinión, esta es una interpretación mía, ¿no? Desde mi opinión, yo creo que este tipo fue muy influyente porque dio con una cuestión que es muy marcada en la ciencia, que es el escepticismo. O sea, ¿a qué me refiero con el escepticismo? De que, al menos la ciencia que he ejercido yo y que he vivido yo, ¿no es cierto? No existe nada irrefutable. Si tú vas con evidencias, tú puedes refutar cualquier cosa, no hay ni una idea sagrada. ¿Ok? Yo nunca he visto una censura porque tú critiques una idea en un congreso, para nada. De hecho, es muy bien visto que tú vengas a entregar una idea, o sea, una evidencia nueva que echa por tierra algo consagrado, falsear, por ejemplo. Y eso refleja una cuestión que se llama el escepticismo. ¿Ya? Entonces yo creo que él como que tocó, me pasó a mí al menos, tocó el corazón escéptico que tenemos los que ejercemos la ciencia profesionalmente. O sea, tendemos a no creer nada como cierto, al menos en nuestra profesión. ¿Ya? Quizás fuera de nuestra profesión puede haber gente que sea incoherente y sea súper crédula en otras cosas, ¿no es cierto? Pero dentro de nuestra profesión es mal mirado el crédulo, el que cree todo porque lo encuentra bonito, porque lo que le hace sentido, ¿no? De hecho, yo me acuerdo de una vez cuando fui a un congreso de química ambiental, había unas charlas plenarias de unos tipos que eran como caperuzos, yo me dedico a esa área de la química ambiental, y me acuerdo que la charla partió el tipo diciendo, hizo un breve resumen de ciertas cosas que se sabían del arsénico, todavía me acuerdo, y él termina de hacer el resumen y dicen, y todo esto que acabo de leer no creo nada, y por esta y esta razón, y estábamos todos muertos de la risa, lo aplaudíamos, así como que qué bueno que alguien lo dice, digamos, porque en realidad esas ideas que están publicadas, en realidad, por muy publicadas que estén, no la compramos. ¿Ya? Eso es muy raro en otras áreas de la cultura. En ciencias, como está bien visto. Bueno, testimonio personal tampoco tiene tanto peso. Puede ser que lo mío sea una mera casualidad. Quería hacer como el comentario subjetivo que igual ¿Sí? El ser escéptico es como súper raro en cuanto a lo humano, onda, la gente, me pasa que, no sé, pues, hablando con mi mamá o con mi abuela, necesitan como esa seguridad de tener un sistema inalterable. Y cuando yo les digo que dudo de todo, que no creo en la religión y otras cosas, me dicen, pero ¿cómo vives tu vida así? ¿Cómo puedes ir dudando de todo y sin tener nada seguro? Mm. Es súper raro los científicos eso en realidad, como poco humano, podría decirse. O sea, mira, bueno, eso que es un poco humano. A mí también me ha pasado cosas similares a las tuyas. Muchas veces. De hecho, ya últimamente he aprendido a callarme un poco porque socialmente uno tiende a caer mal cuando uno es escéptico. Pero está escrito en la literatura que la mayoría de la gente tiende a creer más que a dudar. Y es un tema psicológico, como dices tú. ¿Ya? Yo me acuerdo que una vez tuve una discusión aquí en la casa y no sé por qué esta cuestión decantó en el tema de la vida después de la muerte. Y me preguntaron, a mí me dijeron, oye, pero tú ¿qué crees? Y yo les dije, es que sabes qué, en realidad yo ya estoy en una posición en donde, ¿para qué creer cosas? O sea, literalmente mi respuesta es, no tengo idea qué pasa después de la vida y la muerte y no necesito creer nada. ¿Ok? Porque no sé, o sea, ¿cuál es el lío de decir no sé? Porque hay que responder algo, siempre. O sea, ¿qué pasa después de la muerte? No, hay un cielo, o me reúno con no sé quién, o entro al vacío, o entro a los bardos budistas, no sé qué cosa. Yo mi respuesta es no sé. Por supuesto que a nivel sentimental me gustaría que existiera una vida después de la muerte, inmaterial, que me reúna con seres queridos. Eso me gustaría, pero si me preguntan qué hay, no tengo la menor idea. Y en realidad con eso yo estoy, ya está ahí nomás doy. ¿Para qué voy a inventar cosas? Esa es como la crítica social que hace la gente que no pertenece como al mundo científico a la gente que lo ejerce. Es como, pero eres tan escéptico, no crees nada y la cuestión, y es como mi metodología de trabajo implica que necesito pruebas para creer o establecer algo. Mm. Pasa mucho. De hecho,
en conversaciones con amigos, cosas así, siempre como, ah, ya, pero ¿de dónde sacaste esa información? ¿Y si es fiable o no? Entonces dijo, ah, no, pero ¿cómo van a ser fiables si está publicado? Y puede estar publicado, pero puede estar basado en puras mentiras. Sí, nunca se sabe. O sea, mira, y no sé si a ustedes les pasa, que eso también es súper popperiano, que te presentan una evidencia. El tema que tú seas, estás discutiendo, no sé, pues, de la desigualdad, suponte, ya esto que está bien de moda, la desigualdad. Y dice, ¿cómo resolvemos el tema de la desigualdad? Entonces, viene alguien y te propone cualquier cosa, te dice, no, mira, la desigualdad se combate con más impuestos. Y tú dices, ya, pero a ver, ¿hay algún país donde esto ha funcionado? Y te dicen, sí, en este país. Y uno dice, ¿y cuál más? ¿Y qué queréis más países? Me dice, pero es que una pura evidencia, o sea, no me convence una evidencia, o sea, si tú me dices que, mira, en realidad de los 180 países ha funcionado en 160, yo diría, por ahí estamos hablando. Pero si me presentáis una evidencia de 160 y más encima entendiendo que los países son súper complicados y a lo mejor no fue los impuestos, fue otra medida que coincidió con un alza de impuestos, el escéptico científico, eso es lo típico, ¿ya? O sea, una evidencia no te comprueba nada. ¿Ok? Entonces uno busca más evidencia, uno trata de poner, voy a usar palabras popperianas, yo les dije que yo fui popperiano en su momento. Uno quiere más rigurosidad en la evidencia, uno quiere, sí, pero tratemos de buscar todos los casos, o sea, supongamos que ese país en realidad los impuestos fue una casualidad. Pero a ver, comparemos países cercanos, que se dio esto en algún momento entre países de igual cultura, de igual zona geográfica, de igual clima, a ver si es que se sigue este patrón. Uno busca la refutación con distintos tipos de pruebas. ¿Se fijan? Es como normal, para mí al menos, no sé qué piensan ustedes. Porque si no lo otro, abrazar la primera evidencia a favor, porque me conviene, porque me gusta, porque le da sentido a mi vida, porque yo milito en algo. Y a mí personalmente no me convence esa forma de opinar, honestamente. Ah, claro, te fijas, dar las cifras de una FP, así, no, pero es que mire, esta persona que impuso toda su vida tuvo una tasa de reemplazo del 80%. Dice, ya, ¿y el resto de la población? O sea, así que en ciencia una evidencia no es suficiente. ¿Ya? Entonces ahí viene el tema. ¿Se fijan? El escepticismo. Yo creo que por eso les tocó la fibra escéptica a los científicos, incluyéndome. Y bueno, tuvo éxito, tuvo éxito. Como les digo yo, a mí me enseñaron Popper cuando era estudiante de doctorado. Tengo colegas que eran popperianos, ¿no es cierto? De hecho, en el lenguaje utilizan la palabra falsacionismo varios científicos, y eso lo inventó Popper. ¿Okay? Yo me topaba hasta en programas españoles de gente hablando, es que necesito la falsación. Es decir, ya, este tipo pasó por Popper. ¿Ya? Miren, en la próxima sesión vamos a hablar de 3 discípulos de Popper, ¿ya? Que fueron famosos. Algunos adhirieron a sus propuestas, otros se rebelaron a sus propuestas, otros las complementaron, ¿no es cierto? Y con eso vamos a terminar el criterio de demarcación de ciencia, entre lo mejor que existe hasta el momento en términos de popularidad, prestigio, influencia, ¿no es cierto? No quiere decir que no hay más, ciertamente que hay más. Podríamos pasar todo el curso hablando de criterio de demarcación de ciencia, pero no nos da el tiempo, ¿ya? Lo que sí, antes de hablar de estos otros discípulos, yo les voy a mandar una tarea parcial de esto, ya del criterio de marcación de ciencia, en base a lo que hemos visto hasta ahora, ¿ok? En la próxima sesión vamos a ver qué opinaron algunos de los discípulos de él. Estos 3 que están ahí ya murieron también. El de la derecha, Mario Bunge, murió este año, de hecho, murió a los 100 años. Bien, quedamos hasta aquí, y bueno, cuídense, vean si siguen igual de popperianos en la próxima clase. ¿Ya? Que estén bien, nos vemos, cuídense. Profe, Profe, Chao, chao. ¿la próxima semana? La próxima semana, el lunes, sí. Hay clases, ¿no es cierto? ¿No es la semana libre, tiene usted? No, es No, la... Hace en junio. No, pero la próxima semana va a dar la tarea. No, la voy a mandar quizás mañana. Ya, para que tenga más tiempo. Ya, profe. Listo. Saludos, que te ven. Chao, Chao, chao. que esté bien. chao. Chao, profe.